Celestial, Dios de nuestras, Señor Jesucristo, estamos delante de ti, de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, primeramente por darnos un día más de misericordia y una oportunidad más de estar en esta clase, Señor. Bendice a mi pastor, Señor Jesucristo Maximiliano, para que nos comparta eso que tú le has dado con sabiduría, Señor Jesucristo. Úsale sus labios, sus conocimientos, y que nosotros estemos atentos, Señor Jesucristo, a la voz de tu palabra, Señor. Danos conocimiento y danos entendimiento, Señor Jesucristo. Y danos sabiduría, y si alguno es falto de sabiduría, pidámosle al Señor que la da en abundancia. Aleluya, amén. Amén. Hermana Diana, si usted recuerda algo de la clase anterior, ¿me pudiera comunicar lo que aprendió en la clase anterior en un minuto? Hermano, la verdad, casi no me acuerdo. Como yo estaba trabajando ahí, casi no me acuerdo. Muy bien, hermana María Alvarado. Bueno, recuerdo que, Dios les bendiga a todos, recuerdo que se habló de la dispensación, que hay varias etapas, ¿no? ¿Sí? No me equivoco. Bueno, es eso lo que tengo ahorita en mente. Amén, amén. Usted una pregunta. Si repasan las clases que vemos, le pegan unos 15 minutos de repaso. Levánteme la manito lo que lo hace, porque recuerden que van a obtener de asimilación el 25% en la clase presencial o interactiva. Le aumentan un 25% si repasan en casa, ¿no? Y le van a aumentar otro 25% si la comparten con alguien. Y el otro 25% cuando hacen el uso de la práctica. El aprendizaje se da de esa manera. La persona dice, pero yo no grabo nada. No es que no grabe, usted es inteligente, pero la práctica va estimulando la asimilación del conocimiento. El uso constante de la información hace que nuestro hipocampo del cerebro recuerde los datos de manera casi que automática. Usted dice, oye, esto lo vi en tal lugar. Hace como una imagen abstracta en la mente. Esto es la parte de lo que es la función cognitiva del aprendizaje. Así que les doy ese tips para que puedan recordar la información. Vamos con el hermano Rubén Darío Valle, que me dice al respecto de la clase anterior, que se llama Introducción a la Biblia, e incluso tengo que decirles que los videos, con la ayuda del Señor, hoy los tendrán en la tarde. Ya estoy aquí en otro lugar, ya bien ubicado para empezar a trabajar muy bien. Les dijimos a todos que nos tuvieran un poquito de paciencia, ya que nuestro instituto va en un periodo de desarrollo y hay algunas pequeñas anomalías e inconvenientes que les vamos a ir superando con la ayuda del Señor. De antemano les agradezco su comprensión. Hermano Rubén, adelante. Sí, la introducción a la Biblia se habló más que todo, fue como de las dispensaciones. En cada dispensación incluso hubo temitas ahí sobre cómo si se salvó el hombre que estaba con mi Señor Jesucristo. Señor. Entonces se aclaró un poco porque estaba en la dispensación antigua, más cuando mi Señor Jesucristo se levantó del sepulcro, Sí. allí se cumplió la otra dispensación. Entonces podemos decir que él sí fue salvo porque uno estaba en la dispensación de la ley, y segundo porque mi Señor Jesucristo tiene todo poder para haberlo salvado, ¿cierto? Para haberle dado la salvación. Amén. Así no. Uh-huh. Y también se habló sobre que la Biblia era el libro más completo que hay, que hubo un libro que se escribió primero que la Biblia, que era muy parecido a la Biblia. La primera Biblia que se escribió fue la Vulgata. La que se tradujo, la que se tradujo a Eso, lenguas. Ajá. la que se tradujo.
también escribimos aquí que dice, porque dice, ¿por qué Abraham se salvó sin ser bautizado? Dice una pregunta acá. Ajá, sí, sí, ese. Usted también nos explicó sobre eso, porque ellos estaban en otra dispensación y a nosotros nos tocó otra dispensación. Y en ese tiempo Dios se podía manifestar en medio de una zarza, por ángeles y todo eso, pero hoy en día la dispensación que nos tocó a nosotros es por medio de la palabra de Dios que vamos a alcanzar la salvación. Correcto, muy bien, amén, amén. Qué bien, mi hermano, gracias. Sí, entonces, es como estamos en este viaje al conocimiento de la palabra del Señor, nosotros necesitamos entender diferentes aspectos de la misma, como por ejemplo, cuándo se escribió la Biblia, en qué época, el trasfondo histórico, es decir, su recorrido histórico, qué más, los autores de la misma, su inspiración, las traducciones, en qué idiomas está escrita la Biblia. También vimos por qué hay Biblias que tienen 46 libros, perdón, 72 libros y otra tiene 66. Um, todos estos elementos bien importantes para nosotros como estudiantes de teología, manejarlos y conocerlos. Vimos esa importancia de conocer bien los manuscritos sagrados. Y hoy vamos a observar un poco el tema de la Biblia como tal. La Biblia, el origen y su desarrollo. Muy bien. Eh, en el transcurso de la enseñanza les voy a compartir algunas notas para que lean también. Y acá tengo la Biblia y su origen y desarrollo. Es el tema de hoy en esta lección. Y es cómo se formó la Biblia, cuánto tiempo se tomó en formarse la Biblia, quiénes escribieron las escrituras sagradas, son personajes reales o no reales, en qué idioma fue escrita la Biblia. Esos idiomas eran idiomas que pudieran ser percibidos o entendidos por cualquier comunidad o nación. ¿Bajo qué sistemas obviamente fue escrita la Biblia? Bien, para ello voy a hacer una pequeña muestra aquí en pantalla. Vamos a poner compartir de pantalla. Y ahí está. No sé cuántos alcanzan a ver. Amén. Bien. Aquí, en esta introducción estamos viendo que la Biblia fue escrita en idiomas arcaicos o antiguos. Idiomas arcaicos o antiguos. Bajo símbolos y siglos que en mucho tiempo desaparecieron. Es decir, que en esa época en que la Biblia se empezó a escribir, eran puros símbolos, jeroglíficos, escritura de cuña. Y eso con el paso del tiempo se dejó de utilizar. Por eso el trasfondo histórico de este tema es importante conocerlo. Para los judíos el Antiguo Testamento se llama Tanaj. Recordemos esta palabra, Tanaj, la Tanaj judía. Es el Antiguo Testamento. Existen actualmente Biblias del Tanaj. La leen muchos los musulmanes. También muchas las personas que están tratando de judaizar o volver a las raíces hebreas. Utilizan mucho estos términos. Aquí entonces encontramos que obviamente las lenguas que se utilizaron eran lenguas de origen semítico. Cuando hablamos lenguas de origen semítico, tiene que ver con la genealogía de Noé. Pues Noé tuvo 3 hijos, entre ellos Sem, Cam y Jafé. Y de la palabra, del nombre Sem, pues el gentilicio semita. Yo creo que ya todos ustedes saben lo que es un gentilicio. Entonces, el gentilicio semita. Ahora, la lengua, esa lengua semítica, ¿por qué se dice lengua semítica? Porque viene de esta etnia
o de esta raíz genealógica de Noé, de su hijo Sem. Sem, y ahora que empecemos a leer, vamos a ir descubriendo que de la línea de Sem es que aparece Abraham. Y Abraham es el primer hebreo, pero la palabra hebreo no era un idioma para anunciarles hoy que hebreo no era un idioma como tal desde sus raíces. Antes bien, la palabra hebreo o hebrea era un término como de burla y discriminación. Voy a quitar la pantalla para explicar un poco, porque no sé cuántos de ustedes sabían esta información. Algunos la sabían, la van a reformar, y de ahí que entonces la palabra dice que no pongamos a ministrar, no pongamos a enseñar a un neófito, una persona nueva, que no tiene los conocimientos básicos, e incluso usted no puede discutir temas que usted no maneja bien si usted es una persona sabia. ¿Por qué? Porque a veces puede estar discutiendo, alegando lo que usted no sabe, sino lo que intuye o percibe. Yo pienso que la vida cristiana es de esta manera, y usted se aferra a ese concepto. ¿Por qué? Porque es un concepto aprendido o de tradición. Yo entiendo que cuando uno tiene un pastor o un líder, uno habla como habla su líder o su pastor. Pero qué bueno que podamos filtrar la información que recibimos sin discriminar la misma. Explíqueme eso, pastor. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que yo puedo filtrar el mensaje que me da Lucía Poveda. ¿Cómo? Investigando más a fondo si realmente esto es así, sin discriminar lo que ella me dijo. Eso significa filtrar la información. ¿Para qué? Para no caer en la repetición de la repetidora. ¿Por qué? Es decir, repetidera, en el sentido de que como habla el uno, habla el otro. Y esto me lo enseñó Rubén y así lo creo que fue mi profesor. Pero espérate, o sea, tú debiste analizar la información porque cada día el mundo se va actualizando. La información también y el lenguaje también. Fíjense. El mundo se va actualizando, la información también y el lenguaje también. Notan que antes todo el mundo que quería conocer el significado de una palabra tenía que ir a un diccionario físico. Hoy simplemente usted pone en el Google o en otra aplicación la palabra. Ahora con el tema de la robótica o la tecnología artificial, usted nomás le habla al celular. Definición de tal palabra y le dice, eso significa, se lo dice. Pero todo ese tipo de informaciones hay que filtrarlo porque es un robot. Recuerden que es un robot que está mandando la información y si la toma así como se la manda el robot, puede ser que usted simplemente esté repitiendo y no esté analizando la información y depurando la información. ¿Qué significa depurarla? Analizarla, observarla, si realmente es coherente o incoherente. Hebreo, la palabra hebrea o hebreo era un término como descalificativo. ¿Habían escuchado ese término hebreo? O sea, ¿creían que era un idioma del inicio? No. El hebreo, le dijeron a Abraham. Le dijeron el hebreo. Pero Abraham era hebreo. ¿Hablaba hebreo Abraham? Es mi pregunta. La gente dice que Abraham hablaba hebreo. No sé si sea así o no. Vamos a compartir un poco. ¿Cuántos de ustedes, hablando de esto del origen y desarrollo de la Biblia en su formación, tanto de los pergaminos como la escritura, habían escuchado esta temática y pueden darme alguna información? Yo la tengo, pero quiero saber ustedes qué opinan para sí mismo ir ampliando la temática. Hermano Rubén, ¿has escuchado de esto? Sobre la palabra hebreo Sí, o hebrea. que si Abraham hablaba hebreo y hebreo era un idioma como tal. Esa. Me imagino que no, porque todavía no estaba estipulado ese, ¿cómo es que llama? En el jeroglífico, o sea, donde se Ajá. estudian las palabras, así Sí. como Yahvé, Jehová. Pero donde más se escuchó más esa palabra hebreo o los hebreos fue en el pueblo de Egipto con el pueblo de Israel. Ahí Ah, es ya. donde más se calcó esa palabra.
Miren qué lindo, qué lindo. Apunte eso porque eso es relevante. Gracias, hermano Rubén. Tiene nociones e intuiciones. ¿Es leyendo la Biblia que usted ha descubierto eso o lo ha escuchado de otra persona? No, yo soy una persona de que me gusta mucho. Yo la Biblia la estudio más o menos como historias. Y Ya, yo trato como de incluirme en esa historia, ¿sí me entiende? está bien. Entonces, yo me metí a leer la historia de los hebreos en el tiempo, porque fueron varias veces que hombres de Dios estuvieron en Egipto, incluido mi Señor Jesucristo, porque le tocó ir hasta allá. Pero Sí, el que más marcó territorio y el que más vivió experiencia fue Israel y sus hijos, incluido José. Entonces ahí yo estuve examinando eso y me di cuenta de que la palabra hebreo muchas veces lo usaban ahí para identificar al pueblo de Dios. está muy bien. Gracias, hermano, por ese aporte. Así es. Qué lindo, qué bueno eso, porque me va dando un poquito de luz para charlar con ustedes este tema que es profundo. Es bien profundo, pero quiero hacerlo muy sencillo y perceptible a cualquier mente en el sentido de que sea muy estudioso o poco estudioso. Recuerda que una persona que no es tan estudioso, si la información es tan amplia, la cabeza le empieza a doler. Bueno, que creo que algunos me decían en una clase, la cabeza ya se me empezó como, uff, porque es mucha información, es mucho investigación de tiempo, pero de reducirla en una clase. Vamos a hacerla sencilla. Vamos por buen camino en ese lado. Lucía Poveda, también le pregunto, la hermana ha hecho soporte, pero vamos al suyo. La palabra hebreo, ¿era un idioma o era un calificativo que se le daba a una persona? ¿Había escuchado algo de eso? ¿O realmente sí era un idioma y se le aplicaba como gentilicio a Abraham? No sé, la verdad, alguna vez leí algo que hebreo venía de un tal Eber, que está como en Génesis, o en los descendientes será De Sem, de Noé. de Noé. Ajá, sí, de Sem, de hecho, semitas. Por ahí viene el camino. Ujú. Tiene luces, mira. No se te prende una luz por ahí alrededor. Tiene luces, o sea, está emitiendo un tema que se llama iluminación. Por eso dije, no se te prenderá una luz alrededor. Y una cosa que se llama iluminación. O sea, que la palabra uno la va descubriendo también por iluminación. Aunque usted no sea un teólogo o teóloga, empieza a entender cosas muy profundas. Se llama iluminación. María Alvarado, gracias hermana Lucía. María Alvarado, yo te pregunto primeramente, ¿qué te tiene estudiando teología? Explícame un poquito. Ajá, ¿Qué me tiene? Bueno, sí, eh, es algo personal para poder ya. entenderme a mí mismo por cuestiones personales porque hay ciertos bloqueos en mi vida. Ah, ok, ok. Buen objetivo, buen objetivo. Felicitaciones, felicitaciones. La hermana Diana hoy está con alguien ahí acompañada, no sé si es el esposo. ¿Es así? Hermana Sí. Sí, Diana, hermano, mi esposa, le estoy en la clase del otro domingo, Andrés. él que estaba hablando conmigo en la clase de... Ah, hombre. Amén. Amén, Sí, hermano. sí. Bendición, así es. Muy bien. Eh, ¿Habían escuchado de esto, hermano Andrés? Lo vi hablando muy bien en la clase anterior, creo que tiene algunos conocimientos del tema. Había escuchado esto de que es histórico, ¿no? Esto es histórico lingüístico. Si la palabra hebreo, porque estamos en la parte de el idioma en que se escribió la Biblia. Y a veces nos enseñan que fue escrita en tres idiomas, pero no nos explican el contexto histórico de por qué los tres idiomas tiene la Biblia. Y uno no filosofa en eso. Ah, sí, la Biblia fue escrita en tres idiomas, hebreo, arameo y griego. Y si alguien le pregunta a un erudito por qué en esos tres idiomas, uno dice, eso sí no lo sé. Eso sería triste. Si tú eres teólogo y no sabes eso. Porque hoy en día la gente está buscando que ponerte en ridículo, sobre todo el trinitario que hace debate contigo. Hermano Andrés, le pregunto, ¿había escuchado esto? ¿Qué información tiene al respecto? Amén, pastor. Dios les bendiga a todos. Pastor, pues acerca de lo que pienso yo, pues, eh,
acerca del pueblo hebreo y de la creencia pues de Abraham. Si uno se pone a estudiar la Biblia y a ver los personajes, en qué año fueron escritos, más o menos, los inicios, lo mismo el Pentateuco, de lo que estamos hablando de los primeros 5 libros, habla acerca de la vida de Abraham y del pueblo hebreo, que pues uno ya sabemos el significado, pero realmente en esta parte pues de cómo fue así escrito la Biblia, en qué idioma realmente, según lo que nos explica usted, sabemos que son los tres, el hebreo, Amén. el griego, el arameo, ¿cierto? Pero en base así no, o sea, no hay como un significado pues de decir yo lo sé, de decir por qué, ¿ya? En el relato bíblico habla acerca de que el pueblo fue hebreo, pero nunca se menciona nada más, ¿me entiende? Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Lo que estoy haciendo yo aquí, para algunos que son profesores acá o piensan ser profesor, esto se llama una introspección al conocimiento para así mismo transmitir otro o el mismo. Significa análisis de conocimiento con respecto a dicho tema para saber qué enseñar. Eso es pedagogía. Entonces, de acuerdo a eso, ahora sí podemos hablar un poco más a fondo del tema. Gracias, porque ustedes son los que hacen la clase. Muy bien. Número uno, uno tiene que preguntarse qué idioma se hablaba antes de Noé, porque existía una lengua. Eso uno no se lo pregunta, pero hagamos que vamos dividiendo la historia. De Adán hasta Noé, ¿qué idioma se hablaba? Pues no recuerdo que algún erudito me diga qué idioma era, pero sí era un idioma. Yo no lo he encontrado todavía. La Biblia no me da pista, no me deja luces, pero sí se hablaba un idioma. De Noé hasta Abraham, pues se hablaba una lengua. Ahí sí hay algunos datos históricos que se habla, que se dice lengua semítica, de origen cananeo o lengua cananea, acadia, lengua acadia. ¿Por qué? Porque si uno va estudiando la historia se va dando cuenta que uno de los pueblos más antiguos, usted lo puede investigar, son los acadios, los sumerios, términos que usted puede tener ahí para investigar. Los sumerios, acadios, los acadios, Sumeria, la antigua Sumeria. Ahí comienza la Mesopotamia. La Mesopotamia la vemos en el capítulo 11 de Génesis en la Biblia. Es la antigua Mesopotamia. ¿Y qué es la antigua Mesopotamia? Es la cuna de las civilizaciones. La cuna de las civilizaciones. Ahí comienza la civilización. Voy a poner otra vez la imagen, pero voy a hacer la subdivisión ahí práctica para que la tengan. Uno, primera fase, idioma que hablaba Adán hasta Noé, desconocido, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Si alguien tiene información, me la puede compartir, pero desde mi punto de vista, desconocido qué idioma se hablaba o qué lengua se hablaba de Adán hasta Noé. Pero se hablaba una lengua. Segunda fase, de Noé a Abraham, según la historia, los expertos en lengua dicen que se hablaba una lengua de origen semítico, la lengua semita o lengua acadia. Lengua acadia, eso es. Todas estas lenguas son de escritura simbólica o lenguas que primeramente fueron como tradición oral. Oiga esto, que lo vimos en la clase pasada, tradición oral. Es decir, no había escritura todavía. Las primeras escrituras que aparecen es en la antigua Sumeria. Antigua de escritura cuneiforme, escritura de cuña. No eran ni jeroglíficos todavía, porque los jeroglíficos aparecen con los egipcios. Esa escritura es de dibujos. Un toro podía ser una palabra, una vaca podía ser una palabra, una oveja podía ser una palabra. ¿Y cómo entiendo esto, pastor? Lo voy a comprender mejor cuando me enseñen geografía bíblica.
que le va a enseñar un pastor, un compañero. Y de ahí se le va aprendiendo las luces más. Y con esta información ya tiene bases para irse ubicando. Bien, luego tendríamos que revisar la antigua Mesopotamia. Pongan sus notas. La antigua Mesopotamia que se desprende, según la Biblia, del capítulo 10 y 11 de Génesis. Ahora lo vamos a observar. Que es las primeras civilizaciones históricamente. Primeras civilizaciones. De ahí se desprenden los ninivitas, babilonios, se desprenden la Etiopía, Egipto, los cananeos, amorreos, fereteos, etc. Ahí está la civilización inicial. De nuevo, la historia hace un cambio desde el punto de vista teológico y se centra en un protagonista histórico. Dejamos a Noé y aparece un protagonista histórico que se llama Abraham. Abraham entra en escena para no hacer como tanta profundidad de la historia, porque nos centramos como teólogos en eso, en los personajes que nos competen. Si usted no es un historiador que se dedica a la historia, mejor se mete por este lado y toma a Abraham, porque usted es teólogo. Entonces, Abraham es el personaje relevante e importante y álgido de la historia bíblica, desde el contexto judeo-cristiano. Entonces, Abraham es el hebreo según los pueblos. Según los pueblos, Abraham es el hebreo. ¿Y qué significaba la palabra hebreo? El que cruza el río. ¿Qué río? El Éufrates. ¿Ve? El que cruza el río. Eso es la palabra hebreo. O los que cruzan el río. Los hebreos, los que cruzan el río. Había un río grande o dos ríos grandes entre la antigua Mesopotamia, que son, porque Mesopotamia es como la ciudad que está entre dos ríos. Puede investigar eso. El Tigris y el Éufrates. El Tigris y el Éufrates. Estos dos ríos los creó el Señor en el Génesis, cuando pone el jardín de Edén. Por eso qué bueno que usted le dio como tarea, léase todo el libro de Génesis, sobre todo el capítulo 1 hasta el capítulo 15. Del 1 al 15. Ahí usted va, léalo detenidamente, para irse dando cuenta bien todos los sucesos. Y si usted quiere separar personajes históricos, sería importante. Pero eso es. ¿Van entendiendo hasta ahí? Levanten una manita arriba si van entendiendo. Si hay alguna duda, puedo responderla para ir aclarando. Todo está bien, ¿cierto? Bien, amén. Personajes históricos, según la historia judeo-cristiana, hermana Diana, ¿quién mencioné? El personaje en que nos centramos. Ajá. Dime, pastor. El personaje importante según la historia judío-cristiana, como dije ahorita, ¿cómo se llamó? Abraham, ¿no? Abraham, creo que era Abraham. Abraham. Ujú. Van poniendo las notas ahí. Amén. Sí, claro. Esto no lo tengo escrito, tengo otras notas, pero de acuerdo a lo que he investigado a lo largo de los años, trato de ponerles esto en el video para que tengan una idea más práctica, porque de pronto el documento está más profundo y a veces uno no lo entiende. Muy bien. Abraham. Hermana mujer, hermano, ¿quién es? Yo por ahí escucho a Carolina Blandón, la veo por ahí. ¿Está escuchando Carolina Blandón? Vamos a ver si me puede responder. Y si me responde, le voy a hacer la pregunta. Amén. Carolina Blandón, ¿qué es lo que significaba el hebreo? ¿O cómo se le... Ajá. El que cruzaba el río. Perfecto, así es. Los que cruzan el río. Entonces, ¿era un idioma o era una manera ridícula de discriminar a alguien? Pues era el idioma. No, analice. Si es los que cruzan el río, ¿es el idioma? No. No es. Es una manera de decirle a alguien algo.
pero realmente no es la lengua que habla, sino que esa aplicación se le está haciendo al personaje que cruza el río. Usted lo acaba de decir. Ajá. Sí. Es la persona que cruza el río. Entonces la gente de otros pueblos le decía, usted es hebreo, que era un término de decir el que viene a robar, el que viene como extraño. ¿Sí ves? El que viene, usted que viene a hacer acá a este lugar, tiene que atravesar un río para pasar a nuestros pueblos. ¿Usted viene a robarnos? Ahora, cuando Israel también hace esta mudanza, también les decían los hebreos. El hermano también dijo algo, Rubén, que en Egipto es donde más se utiliza el término las hebreas. Claro, porque las que cruzaron el río. Ahora, el mapa es que nos va a ayudar. Por eso les dije que en la geografía bíblica van a entender mejor. El mapa, la ruta de carrera es la que nos va a ayudar. ¿Cómo es que llegaban o llegaron ellos a Egipto? Bueno, José llegó a Egipto. Mire, José no está tan lejos. José está situado en las tierras de Canaán, en esas tierras semíticas, por ahí en la antigua Mesopotamia, ahí entre los dos ríos, Tigris y Éufrates. Ahí sus hermanos lo meten en un pozo en esas tierras, pero van pasando unos grupos de amalecitas y lo compran y se lo venden a un egipcio. O sea que Egipto no quedaba tan lejos. Vamos a ver, estaba muy cerca. Y ahí en Egipto se habla una lengua, pero no es la hebrea. Ahora, José aprende la lengua egipcia. Ahora, ponga como nota ahí. ¿Qué lengua entonces hablaba Abraham? ¿Qué lengua hablaba? Según se cree que hablaba una lengua acadia, de los antiguos acadios. ¿Por qué? Porque ahí, ahora que vamos a ver Génesis 11, de la cultura semítica, nace un muchacho que se llama Acad. Y este se situó en un lugar, pero yo no les voy a ahondar en eso, porque eso lo va a hacer otro profesor. Y es ahí donde, por supuesto, se gesta una lengua. Perdón, pastor, usted dijo que la lengua que hablaba Abraham era Tabia. Según se cree, hay que poner Ah, ese según se cree, porque los datos no son tan fehacientes, ya que carecemos de rastros históricos, digamos, tan fidedignos, ¿no? Porque hay mucha gente que está hablando de esto, yo digo una cosa, otro dice otro, y al fin y al cabo nadie tiene un dato concreto porque los pergaminos se perdieron. Pero bien, sí, sí, por el libro de Génesis uno puede comprobar que sí. Lengua acadia, que es una de las lenguas más antiguas, por así decirlo. Amén. Toca a alguien y dile, mira, yo creo que era bien importante que nosotros supiéramos más de nuestro Dios a través de su palabra, porque uno cree que está bien versado en la palabra del Señor, pero no, falta mucho por aprender, por conocer, para que nuestra fe sea firme. Se necesita conocimiento. La Escritura dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, por ser perezoso para descubrir, investigar. Dice la Escritura a los hebreos, ustedes deberían ser maestros después de 20 años, después de 10 años, 5 años, pero se la pasa usted durmiendo, se la pasa usted haciendo otras cosas y no se interesa en lo que realmente compete la palabra del Señor. Lo que a vida eterna conlleva, nos ocupamos más de las cosas que son efímeras, pasajeras, que las que son eternas. Mire, usted le saca demasiado tiempo a su trabajo, yo le saco demasiado tiempo a mi trabajo que quizás mañana me van a echar de él. Esto no quiero decir que no hay que ser responsable con el empleo, pero cuando llegue lo mejor que usted, el patrón lo va a cambiar, sencillamente. Pero lo bonito es que el Señor Jesús no lo va a cambiar, aunque usted y yo hemos sido perezosos para saber más de Él a través de su palabra. Pero si el Señor nos regaña y nos dice, ustedes deberían ser ya maestros después de tanto tiempo. Hebreos 5:11. Y habéis llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad que le vuelvan a predicar el bautismo, el arrepentimiento, porque no lo han comprendido bien. Pero debería estar en esta escuela que debería estar usted, en investigar a los personajes bíblicos. Muy bien. Hermano Andrés, entonces, Abraham, ¿qué lengua según se cree que hablaba?
Amén, pastor. La lengua acabia. Acadia, Acadia, perfecto. Esta lengua era de una escritura como cuneiforme, de escritura cuneiforme, de cuña, una cuneiforme, de cuña. Ahora bien, pero existía la tradición oral, todavía no estaba la escritura, o sea, la tradición oral, se hablaba así en ese idioma. Vamos a la siguiente paso, a la tercera fase, el hebreo. ¿Por qué? Pastor, Ajá. pastor, disculpe, le interrumpo. ¿Puede volver a pronunciar exactamente la lengua según la lengua que hablaba Abraham? Es que no sé, Se cree que era la lengua acadia. Una, Acadia. acabia. voy a escribirlo para que lo puedan, voy a ponerlo acá en el chat, para que puedan tener. Lo voy a escribir todo en mayúsculas. Ahí. Acadia. Acadia. ¿Y los acadios existieron? Claro que sí, usted puede investigar que son uno de los pueblos más antiguos. También los sumerios. Ahí le tengo otro término, los sumerios. Son ciudades con personajes. Aquí en este caso sería Sumeria, por el gentilicio femenino. Mi pastor, me Amén. perdone que interrumpa un poco. Aquí yo estaba un poquito estudiando sobre Mateo capítulo, sobre las genealogías de mi Señor Jesucristo y aparece que, o sea, estamos hablando de acá, ya viene de la palabra Acaz, ¿cierto? Y que es padre de, Hermano, ¿con Z o con D? Con con Z. Z. No, entonces no es un rey. Acá era un rey. Con Z es un rey. No, Sí. porque aquí habla de la genealogía de mi Señor Jesucristo. Y Sí. habla también de Abraham. Ajá, pero acá con Z se refiere a un rey que hubo en Ah, el... ya. Ajá, Ok. sí, Esto- para que lo tengan por ahí. Entonces, las genealogías que ponen siempre es aquellos personajes relevantes que agradaron a Dios y los pone el escritor como esa genealogía, ¿no? Pero cuando hablamos de acá, de la lengua como tal, tenemos que remontarnos, hermano Rubén y todos, es ahora el capítulo 10 de Génesis, que no me quiero adelantar todavía. El capítulo 10 de Génesis nos va a dar la claridad de todo eso. ¿Ok? Ya vamos a explicar. Termina en D. O sea, tendría que ser así. Acá. Hermano, no se le escucha. Oh, amén. Gracias, hermana. Gracias. Estaba hablando muchas cosas y con el micrófono apagado. Bueno, cuando ponemos acá, decía acá con Z es a un rey que se refiere. Y acá con D se refiere a un semita, según el capítulo 10 de Génesis. Pero yo les voy a mostrar esas citas ahora en orden. Quería que ustedes tuvieran estas pistas para el estudio personalizado, porque yo les doy apenas como luces, herramientas para que ustedes se incrementen. Muy bien. Estamos clasificando para entender de una manera más fácil y didáctica. Primera fase, hermana María Alvarado, la que precisé. Primera fase que yo mencionaba acerca del origen de la Biblia, que había que empezar en la parte lingüística. ¿Cómo? ¿Cómo dice la primera fase? Primera fase. Mientras lo busca la hermana María Alvarado, vamos a preguntarle a, no sé si Gerardo Rubio me está escuchando. Gerardo Rubio, ¿me escucha? No, creo que no. Lucía Poveda, primera fase que mencioné. No entendí la pregunta. Es que me mencionara la primera fase que mencioné del aspecto lingüístico de la lengua que se hablaba, o para el origen de la Biblia. ¿Sí? A ver, la primera lengua de Adán hasta Noé dijo que era desconocida, de Noé hasta Abraham era una lengua acadia. La primera fase nomás. ¿Eso? La primera fase nomás. Lo que dijo en la primera fase, que la lengua de Abraham hasta Noé
Es una lengua que no conocemos, pero se habla una lengua. Primera fase. La segunda fase, ahora, gracias, hermana Lucía. Segunda fase, hermana Diana, la escribió. De Noé hasta Abraham se hablaba una lengua acabia, semítica, escrita, simbólica, lo que le entendí, lo escribí. Escrita de forma de cuña, de cuña. Ajá. Esa es la segunda fase. Para ello hay que estudiar a los sumerios, obviamente, y los acadios, ¿no? Que les mencioné ahorita. Eso ya para investigación personalizada. Y la tercera fase que mencioné ahorita, ¿quién se acuerda? Levánteme la manito. La tercera fase que acabo de mencionar. Porque la dividí en 3 fases. Ujú, De hebreo, el origen de esa palabra y de... ujú. La tercera Sí, fase, que hebreo significa cruzar el río. El que cruza el río sí, era como bullying prácticamente, como algo sí, despreciativo. sí, sí, sí. Ajá, es correcto. Pero la tercera fase es que Abraham no hablaba pues hebreo, sino que la palabra hebreo se le aplicó como un gentilicio a alguien que cruza el río. Y la pregunta fue, ¿cuáles fueron esos ríos que cruzaron, eh, Carolina? ¿O que cruzaban? ¿Cuáles eran esos? Yo mencioné 2. Mencioné 2 ríos. Hermano Rubén. Gloria a Dios. Sí, los ríos que usted mencionó es el Tigris y el Éufrates. Amén. Y yo, ¿Están en la yo Biblia? tuve- ah, ¿Están en la Biblia, sí o no? sí, está en la Biblia y haciéndole un poco de investigación, está en medio de, ahorita ahí, en Medio Oriente. Medio Oriente. Medio Oriente y está por acá lo tengo escrito. Ajá. De aquí dice, cerca de la antigua Mesopotamia, Lo que mencioné, está ¿no? en Ujú. el río Tigris, el Éufrates, y está entre medio de Irak y Siria. ¿Y eso, según qué continente es? ¿Según qué lugar Ese es? es el, ese es Medio Oriente. Ese el es el, continente, ese es el Medio Oriente. Medio Oriente, sí. Ese es el Medio Oriente. Entonces, ¿sí ves? Entonces estamos en lo correcto históricamente hablando. Esto es lo que te da seguridad para hablar donde sea, en un debate, en televisión, porque tú tienes que tener la bibliografía, los lugares, el contexto geográfico, ya que estamos hablando de ciencias sociales, y la parte histórica hace parte de las ciencias sociales. La teología también, la filosofía obviamente, las ciencias políticas. Y el pueblo de Israel se constituyó como se organizó o se fue organizando hasta construir una constitución, valga esta expresión, porque el pueblo de Israel no estaba organizado desde sus inicios. Por eso es que aparecen los jueces. Esto es organización política o lo que es el contexto jurídico. El Señor es un ser especial que fue organizando su pueblo. Y uno a veces no entiende algunas cosas de la Biblia porque no conoce bien esta temática. Entonces, cuando el pueblo se va organizando como nación, primero tiene jueces. Por eso estamos en esta parte de introducción a la Biblia. Es lindo porque uno va a comprender de la Biblia cuando estudia esto. Una vez se encuentra pasajes en la Biblia que no los entiende porque carece de este conocimiento. ¿Ves? Ahora vienen los jueces, vienen ahora sí vienen los videntes, los videntes. Luego de los videntes, profetas. Luego de profetas, aquí ya se constituye una nación como reino. Y expresó el tema de monarquía, ¿no? El tema de monarquía tiene que ver con la sucesión de reino. El papá, el hijo, el nieto, etcétera. Monarquía. Primer rey David, no, Saúl, David y Salomón, luego Roboán y Jeroboán. Reino dividido. Hay que irlo estudiando. Ahora sí se convierte en la nación del norte, nación del sur, pero es el mismo pueblo de Israel.
que ahora se convierte en Judá e Israel. Pero ¿de qué lomos vienen? De los mismos lomos de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob, los tres protagonistas de la escena del desarrollo histórico de Israel. Abraham, padre de la fe, Isaac, el hijo de la promesa, y Jacob, el que subdivide las naciones o los pueblos que tenemos en lo que se llama la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, conquistada y ubicada con cada, digamos, nación que, bueno, se tiene que ir observando detalladamente. Pero ahí lo vamos comprendiendo. De cuando uno dice, y los samaritanos, ¿cómo así que los samaritanos? Bueno, vamos a leer un poquito ahora para que no nos desviemos. Por ahí les dejamos, al menos les dejo esas tres fases para que tengan una idea de lo que estamos estudiando. Muy bien, hermana Lucía, vamos a leer contigo un rato. Léeme aquí, por favor. Obviamente, la Tanakh. Obviamente escrita en lenguas semíticas y se lee de atrás para adelante o Paremos, de derecha. ponemos un poquito, hermana Lucía. ¿Te acuerdan todo lo que les he explicado, no? Que no está en el contenido, solo para que tengan una idea de lo que vamos a decir. Dice que esa Tanakh está escrita en lengua semítica. ¿Cuál, según se cree que era esa lengua semítica, hermana Lucía, según lo que estudiamos? La lengua acadia, por ejemplo. Excelente, ya, ahí es todo. Mire cómo uno se va ubicando. Estoy leyendo el documento, pero ahora lo entiendo, pastor, porque me lo explicaste antes. No estaba aquí eso escrito, pero había que hacer esta explicación, pero no la podemos meter toda en este documento porque usted se va a estar leyéndola, pero está en el video. Así que el video va a ser relevante para su aprendizaje y crecimiento. Muy bien, hermana Lucía. Entonces, se leía, ¿cómo se leía esa lengua? De atrás para adelante. Entonces, no pretendamos que al traducir la Biblia podamos interpretarla de la misma manera a las lenguas que tenemos versiones actuales, que son lenguas modernas. No, porque acá había una connotación distinta. Se leía de atrás para adelante y la de acá se lee de adelante para atrás. Entonces, vamos aquí a seguir leyendo. Lo mismo, ¿qué más? Siga, o de derecha. Prenda el micrófono. Sí, o de derecha a izquierda, como el hebreo y el arameo. Muy bien. O sea que esas lenguas todas se leían así, al revés. Al revés. Siga leyendo. Esta Biblia contiene el texto masorético. Los masoretas fueron los que le pusieron la puntuación a la Biblia. Recordemos que el idioma hebreo no contenía vocales. Ahí, Ellos, hagamos ok. un hincapié. Habían escuchado a los famosos masoretas. Sí, ¿quién había escuchado a los masoretas? Dame una noción, hermana Lucía, de lo que habías escuchado de masoretas. Eran como los eruditos, Ajá, eran como los escribas también eran de aquel tiempo. O sea bien, que sí, a punto, los que hacían los rollos ya. perfectos, sin errores. Mencióname un escritor que a usted le encante, que diga es buenísimo, actual, o al menos que usted haya leído. Un escritor que usted diga es buenísimo. Cualquier escritor. No, de secular, escritor secular de estas épocas, del siglo XV para acá, XVIII, XIX. Pues yo tengo uno que se llama Gabriel García Márquez de mi país. No sé si usted tiene un escritor favorito que diga, me encanta este escritor. A ver. Joseph Murphy, Murphy me parece que es el apellido, Muy bien. pero habla así, me gustan mucho sus escritos sobre el cerebro, cómo funcionamos y esas cosas. Ok, ¿cómo se llama? Joseph Murphy. Ah, Murphy, no estoy segura de su apellido, cómo se pronuncia. muy bien, gracias. O Murphy. ¿Tiene algún escritor que usted diga, sí, buenísimo, buenísimo? Hermano Andrés. María. Amén, Dios le bendiga. Hermano, el mismo único que conozco así de los libros es el Gabriel García Márquez, que Bueno, escribió Cien años de soledad, bueno, María, muchas, entre otros. bueno, ese es el escritor, creo que el de todos los colombianos que uno dice, le aplaudimos, ¿no? Le aplaudimos. Habemos de acá la parte de, la hermana María también es colombiana, ¿ok? María Alvarado, ¿es colombiana también o del Perú?
Díganme, hermana María. Soy del Ecuador. Ecuatoriana. Dígame un escritor ecuatoriano que usted diga, oye, porque ahí está la hermana Lucía, que también es de allá. Así que Mm, saquemos la cara por el país. mm, Un escritor que diga, oye, buenísimo. no recuerdo, o sea, no. Sí me gusta leer, pero no soy una que, tipo, mi padre siempre tenía, siempre, Gabriel Márquez, los libros de Cien años de soledad, y de ahí otros libros de Isabel Allende, Ya, Pablo Cuello, eso de estos escritores he leído libros. muy bien. Gracias, mi hermana. Carolina Blandón tiene aquí en Honduras. Tiene un escritor que usted diga, buenísimo, buenísimo. O no sé si le ha gustado leer y usted diga, o ha escuchado al menos. ¿Me escucha? Gerardo tampoco no me escucha muy bien, ¿no? Gerardo, ¿me está escuchando? Hola, sí que lo estoy escuchando. Amén. Hermano, tiene, usted es de República Dominicana, ¿no? Correcto. Dígame un En mi escritor. país, pues ya que me da la oportunidad, ¿Ah? ajá, en mi país tenemos un escritor muy famoso que fue también aspirante a la presidencia en los años 80 y 90, se llama Juan Bosch, y tuvo varias obras literarias, entre ellas La Mañosa, muy famosa a nivel internacional. Ya, ya. Bien, ¿ustedes saben por qué estoy haciendo estas preguntas? ¿A qué me refiero, hermano? El hermano que está al lado de Rubén, hermano, acá. ¿A qué me refiero? ¿Por qué estoy haciendo estas preguntas? ¿Qué tiene que ver con esto? A ver, ¿qué se imagina? Me imagino porque pues allí en la Biblia también hay también escritores, ¿no? ¿Sí? Eh, Hay gente que escribieron allí como Moisés escribió también. Ya me imagino que o tenía sus escritores allí, sus ayudantes, ya. El hermano Pablo también, el apóstol Pablo, Amén. ya. Él fue uno que escribió muchas cartas, Amén. ya. Muy Por bien. eso era lo que hablamos. Amén, muy bien. Les puse estos ejemplos, gracias mi hermano, y todos ustedes por sus aportes. Les puse estos ejemplos porque voy a hablar de los famosos masoretas. Pero cuando alguien escucha hablar de un nombre tan raro o nombres tan raros que decimos, ¿y quiénes son? Al menos yo como profesor me gusta hacer esa ilustración para que se queden mejor en la memoria de los estudiantes. O sea, unos personajes desconocidos, pero ¿cómo los recuerdo? Ah, de esta manera. Fueron escritores pero con características únicas. Por eso dije, ¿qué escritores famosos que uno diga, me gusta leerlos porque, wow? Bueno, los masoretas eran escribanos, pero eran ortodoxos, es decir, ese escritor, ¿cómo le podríamos llamar? Una actitud de, todo lo quiere perfecto, ¿cómo le decimos a esa persona? Síndrome de la perfección, no sé, todo lo quiere a la perfección. Los masoretas eran algo así. O sea, se refiere a los pergaminos del Señor. Si los vamos a traducir o si vamos a hacer algo con esta palabra gloriosa, procuren no cometer errores. Procuren hacerlo bien. Y si vamos a hacer una transformación de ponerle sonidos a estas palabras, si cometen un error, aquí no se permite borrones, sino volver a repetir el escrito. Ay, Dios mío. Así que sí, procure, vaya despacio y hágalo bien, porque repetirlo, no le permitimos corrección, le permitimos volverlo a escribir, y eso no nos gusta. Después de 100 páginas, ajá, Mano, tengo como un pensamiento. sí, señor, Yo me imagino que esos masoretas, me imagino que supuestamente parece que fueran unos monjes, sí, sí. pero, pero para mi pensamiento yo digo que esas personas tuvieron que entender la salvación porque leer y escribir tanto la palabra de Dios. Ah, bueno, sí, señor. Y mire que Dios mismo los ayudó, los inspiró. Por eso es que tenemos hoy una Biblia en la mano traducida por ellos y que se pueda leer al menos, que tiene sonidos consonánticos
que tienen puntuaciones para nuestras lenguas vernáculas o romances. Hermano Gerardo, su aporte. Sí, gracias, Pastor Maximiliano, por la oportunidad. También tengo entendido, según una investigación que habíamos hecho hace unos 10 años atrás, y también lo traía en la Biblia del 2000, la Biblia Reina Valera del 2000, en la descripción, al final de todo, en cuanto al nombre de Dios que se le atribuye en el Antiguo Testamento. Tengo también entendido que los masoretas fueron los que agregaron EOA a las 4 consonantes del tetragramatón que Dios había dado en el Antiguo Testamento o en la Antigüedad a Moisés, YHWH. Entonces ellos, buscando una forma latinizada de pronunciar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que Dios no había dado nombre, sino esas 4 consonantes donde estaba escrito el nombre y la salvación, ¿verdad? El nombre de Dios y el significado de que es salvación. Pues los masoretas tuvieron como ese protagonismo ahí de agregarle eso. Y también las sociedades bíblicas en esa Biblia pedían excusa por esa introducción de ese título a Dios en la antigüedad. Cosa que dice la Biblia en Éxodo 6:3, que Dios no había dado nombre a sus patriarcas. Amén. Pero sí tengo entendido eso y me lo acordó ahora, de hace 10 años atrás. Ya yo tenía esa información ahí. Y cualquier cosa puede escucho aquí, ¿vale? Es verídico, es verídico. Mire cómo llega eso en psicología es, creo que lo veíamos estos días, Lucía Poveda, que a una clase estos días que estábamos hablando de la forma del hipocampo, ¿no? ¿Qué pasó ahí cuando el hermano recuerda? Si se acuerda de esa clase, el sistema Sí, límbico. memoria, Ajá, las memorias, o sea, que están en el hipocampo. ajá. Y ahí el sistema límbico lo que hizo fue activar esa información guardada en el hipocampo, ¿no? Y rápidamente hace que recuerde lo que escuchó hace 10 años. Estaba la información ahí fresquecita. Cuando llega esta información, porque el sistema límbico en psicología o en anatomía, lo que hace es que toma lo que percibe del mundo, tangible o intangible, y a través de los sentidos, aquí fue el caso del sentido del oído, llega esa información y la traslada por el sistema límbico a el hipocampo del cerebro. Y el cerebro le dice, mira, esto tú lo escuchaste hace 10 años. Y aparece como en una pequeña imagen abstracta y te dice, esto fue esto, esto, esto y esto. Está preciso, así es. Hermano Gerardo, así es. Ellos fueron los que le pusieron esos sonidos vocálicos. Quien no conoce esto, pues discute la palabra Jehová y la palabra Yahvé, porque no conoce un contexto histórico. ¿Se acuerdan lo que dije al inicio, que a veces uno discute lo que no sabe? Y se vuelve dogmático. Pero es que el nombre de Dios no estaba revelado. Fueron los masoretas que pusieron esas palabras y ahora la gente dice que Jehová es el nombre verdadero del Señor. No, no y no. Pues entonces no tendría sentido Isaías 52:6 que dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Cómo va a tener sentido el versículo si ya lo saben? Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. Porque yo mismo que hablo estaré presente. Es decir, Él viene a explicar su nombre. Viene a mostrar su nombre verdadero. Entonces, ¿cómo ya lo sabían antiguamente? No lo sabían. Lo dice Proverbios 34. Ucal y Aitofel, dicen ellos en su conversación filosófica. Yo verdaderamente no conozco el entendimiento ni tengo sabiduría, pero si pudieran explicarme quién creó estas cosas y quién hizo todo el universo y el nombre de su hijo, si sabes. Están preguntándose, pero no tienen el nombre. Isaías no supo el nombre, para que ustedes tengan claro, ¿no? Isaías no conoció el nombre de Dios. Él escucha la palabra, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Pero, señora, tráeme ese nombre. No, no es para ti. Las nuevas generaciones.
Ahora vuelve y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado por sobre su hombro llamará su nombre. Digamos que Isaías dijo, ya, me va a revelar el nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Los trinitarios dicen que esos son nombres. Quien sabe de gramática, de idioma, sabe que la palabra admirable no es un nombre, sino una cualidad propia de un ser. O un adjetivo que califica al sujeto. Admirable, o sea, una persona que es digno de admirar por sus cualidades. Eso no es nombre. Nombre es lo que identifica al sujeto. Y en el nombre del Señor está la esencia del Señor. En este contexto. Pero bien, miren qué sustancioso se vuelve esto de descubrir la Biblia. Amén. Vamos a hacer algo antes de responder o permitirle al hermano Rubén. Apaguen sus cámaras por un minutito, párense, estírense, tómense un poquito de agua, el que tiene café, se toma un poquito de café y vuelve. Un minuto nomás.